¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Es viernes. Rafa, Juan Arturo, hola, Laura Regis, en Lengua de Señas Mexicana. Mi querida Laura, amigos del auditorio, qué placer recibirlos y tenemos mucha información que compartir. Continuamos celebrando el centenario de la independencia de Finlandia, Juan Arturo. Así es, Rafa, Laura, buenas noches. Buenas noches a todos. Hay un asunto. En Finlandia se habla finés y nadie más habla finés más que ellos. ¿Cómo hacen los finlandeses para promover en el extranjero su rica y variada literatura? Las respuestas esta noche aquí. ¿Sabían que el 25% de la población tiene o tenemos una enfermedad psiquiátrica? El 33% de los que estamos aquí, exactamente, por lo menos lo presentan. Además, los pormenores del Festival Internacional Cervantino y de la Feria del Libro del Zócalo. Quédense con nosotros. Comenzamos. Rafa, comenzamos con literatura y con una sorpresa. Conocemos a Elena Poniatowska como narradora, como periodista, pero tiene otras dotes, ¿eh? Por ejemplo, su faceta poética, el talento gráfico del español Luis Moro, que se conjugan para llevarnos a los dominios de la reina de la sabana, la leona. Elena Poniatowska, poeta, es la faceta que Luis Moro quiso mostrar en el libro que realizó con la periodista. El resultado es La Leona. A mí me da una alegría muy grande porque se trata de una lagartija que entra, una pequeña lagartija que entra a la jaula de una leona y entonces la persona, el espectador que está viendo esa posible tragedia le dice a la leona: no le vais a hacer nada, no la pises, ten mucho cuidado, no te la comas y no sé qué. Y claro que la tragedia es que la leona se la come, ¿no? Bueno, la mata con su pata. Entonces es la historia y yo en realidad no es que me dedique a hacer poemas, pero ese es un poema y entonces me sentí muy reconocida y muy agradecida de que él reconociera este poema y que le quisiera hacer un libro sobre ese poema, y además está precioso, son muy bonitos sus dibujos. Analizando su obra, yo creo que la leona es una metáfora de su mundo y de sus preocupaciones en un poema, ¿no? Esa lagartija indefensa que se encuentra con una leona es como un David y un Goliat, en el que representa un poco también situaciones que pasan a nivel social y que Elena siempre ha tenido una gran preocupación con ellas y en este caso le ha dado un sentido poético. La Leona, el cual fue presentado en el Museo Nacional de la Estampa, es el texto de Elena Poniatowska y las imágenes de Luis Moro. Sin embargo, en todo el proceso ambos creadores trabajaron a la par. Las imágenes del libro pues están llenas de texturas, de colores distintos, pues tienen mucha magia porque no son nada planas y son, creo, como puede ser una lagartija que a veces es luminosa. Hubo una anécdota curiosa en el proceso de trabajo que vino Elena al taller y hizo una anotación interesante sobre la lagartija que decía: la veo muy victoriosa, tiene que ser más víctima. Y entonces trabajamos sobre la lagartija para que tuviera ese toque más crudo, para representar realmente el poema, ¿no? como víctima de la leona, que comentaba antes el ejemplo del David y Goliat, ¿no? Claro. Noticias 22, Alberto Aranda. A propósito de Elena Poniatowska, conversamos con el ganador del 10º Premio Iberoamericano de Novela, que lleva el nombre de esta autora. Es un joven chileno. A sus 27 años, el escritor chileno Andrés Montero se ha hecho acreedor al 10º Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska por su obra Tony Ninguno, en la que pone de manifiesto que su vida tiene sentido a través del arte de contar, difundir y rescatar historias.
se considera afortunado de pertenecer al movimiento editorial independiente que está renovando la literatura chilena. Mi editorial, la que publica Tony Ninguno, que es la novela ganadora, es una editorial independiente también, muy pequeña, con no más de 20 títulos, y que se arriesga a enviar un texto hasta México, y eso tiene un costo, y lo hacen igual. Y de eso yo me siento parte, de un movimiento de escritores y de editoriales donde prima por sobre todo la buena calidad de la literatura, mucho más allá de lo que se pueda vender o lo que se pueda recuperar. Había un niño que se llamaba Pedro, y Pedro tenía una madre. A los 8 años supo que quería ser escritor. Quería emular al narrador campesino y marinero que es de aquí y de ninguna parte, un guardián de historias itinerante. Ganaba todos los concursos de cuento del colegio porque, supo más tarde, no participaba nadie más. Soy un buen lector, no tan bueno como me gustaría. Hay escritores de mi generación que leen mucho más que yo. Yo creo que soy un mejor escritor quizás, pero lo digo con culpa. Creo que un escritor siempre debería ser primero un mejor lector. Tony Ninguno es una suerte de apología al arte de narrar, la necesidad de contar historias para contarse uno mismo. Yo soy contador de historias, además de escritor, me dedico a contar cuentos y escuché alguna vez el marco narrativo de Las Mil y una Noches, que básicamente trata de un rey que asesinaba mujeres, se casaba con ella y la asesinaba, hasta que llega una princesa que es Sherezade, que cuando la va a matar le cuenta un cuento y es tan largo que el rey no la mata para escuchar el final de la historia, y entonces pasan 1001 noches en que el rey no la puede asesinar porque ella no termina la historia o empieza una nueva. Ese es el marco narrativo. Y eso de contar historias para sobrevivir, para no morir, es un poco lo que hace uno también. O sea, uno escribe porque es lo que más me gusta hacer, o sea, que también puedo decir que escribo para sobrevivir. ¡Tan rápido, señor, que no lo podía atrapar! Entonces viene que se puso acá, le puse el sombrero y lo tengo acá abajo. Y con una propuesta que abreva de la tradición pictórica Minhwa, la artista Anna Kim pinta los muros del Museo Nacional de las Culturas del Mundo con los colores de Corea. Armonía con la naturaleza, paz, elementos naturales e ideográficos que se integran en la pintura de Anna Kim, pintora que bajo diversos formatos presenta su obra bajo el título Colores de Corea. My paintings can be divided for two groups. First one is a representation of our tradition, Minhwa, and the other one is reinterpretation in my manners. So some kind of modern manners. I create a new painting. So. Biombos, lienzos y rollos sirven de soporte a esta concepción plástica, que también se vale de materiales naturales como el papel y pigmentos como el polvo de concha para alcanzar un color blanco. Anna Kim explora leyendas tradicionales coreanas. There are three interesting paintings with a tiger and magpie. It's from our legend. The tiger symbolizes the people from the government have to listen to the magpies represent for the normal people. So the government have to listen carefully for the publics. En estos lienzos también se reproducen objetos de uso cotidiano. Tal es el caso de libreros que, si bien tienen características orientales, para Anna Kim guardan cierto parentesco con la tradición occidental del cubismo, que plantea múltiples perspectivas. For the Occidental painting, multifocal is not common, but in Oriental painting, we have a perception of multifocal because in one painting we have several viewpoints. So in Occidental painting, the importance is me. From my viewpoint, I see everything. But in our Oriental painting, me is not important. We can see from everywhere. We want to create ideological space. La exposición Colores de Corea conmemora el 55 aniversario de relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y México y estará abierta en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo hasta el 12 de noviembre de 2017. Noticias 22, Víctor Gaspar.
La Embajada de Corea del Sur en nuestro país nos invita a seguir con mucho entusiasmo los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno. Se van a realizar en su territorio, en ese territorio, del 9 al 25 de febrero. Vamos a ver de qué se trata. La seguridad para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno Pyeongchang 2018 están garantizados. Así lo declaró el embajador de Corea del Sur acreditado en nuestro país. En Corea del Sur, ustedes no se necesitan preocupar sobre posible violencia por los terroristas. Además, unos agentes dicen que, bueno, en la península coreana hubiera sido algún problema de seguridad o bien de paz por posible provocación por parte de Corea del Norte. Sin embargo, en los últimos días, nosotros ya tenemos una noticia o alguna palabra de que Corea del Norte tienen un interés en participar a las disciplinas del Juegos Olímpicos Invernales Pyeongchang 2018. Entonces, nosotros no tenemos posible preocupación por parte del régimen de Corea del Norte. Los Juegos Olímpicos serán del 9 al 25 de febrero y los Paralímpicos del 9 al 18 de marzo de 2018. Se contará con 12 sedes y para su realización se ha dispuesto un presupuesto aproximado de $12,000 millones, dividido en dos partes, la de la operación y la de la infraestructura. Además, Corea del Sur ha realizado un programa especial para difundir su cultura y turismo durante los Juegos de Invierno. En Corea hubo un impacto significativo de percepción a nivel mundial a raíz de los Juegos de Verano en 1988 y sabemos que 30 años después los Juegos de Invierno pueden lograr y mejorar ese impacto. En aquella época los puso en el mapa mundial por entregar un fuerte mensaje de paz y unidad. Mucho ha cambiado en Corea en estos 30 años, pero la emoción y el interés del movimiento olímpico no ha sido así y estamos muy orgullosos como una nación para darles la bienvenida nuevamente a nuestro país. Hemos realizado nuestro sueño al recibir el honor de acoger los Juegos de 2018. Y ahora estamos trabajando duro para cristalizarlo. De México se espera que participen por lo menos 3 atletas, Sara Schlepper y Rodolfo Dixon en esquí alpino y Robbie Franco en estilo libre. Noticias 22, Alberto Aranda. Nos vamos a una muy breve pausa. Y al regresar, los pormenores del Festival Internacional Cervantino. Sigan con nosotros. Y ahora vamos directamente a la capital cervantina. Con el reporte de la Fiesta del Espíritu, Güemansi Rodríguez. Buenas noches, Güeman. Así es, estamos aquí en Guanajuato con toda la emoción de compartirles parte de lo que hemos visto en este Festival Cervantino. Como bien saben, revolución es una de las ideas, uno de los ejes temáticos que guían la programación de este festival. Por ese motivo, a través de la idea de revolución, se ha llegado a textos, a exposiciones, a obras que cambiaron nuestra idea del conocimiento en ese momento. Mi compañera Karen Rivera ha conversado con Ingrid Zucaer para comentar algunas de las ideas que han impactado en la historia del arte.
En la década de los 60, cuando David Alfaro Siqueiros trabajaba en el mural La Marcha de la Humanidad, que pretendía ser una metáfora sobre las luchas del hombre y la mujer a través de la historia, el pintor José Luis Cuevas respondió a esa creación con el mural Efímero número 1, mismo que incluía un autorretrato plasmado con impulsivo garabato, y lo colocó durante un mes en una azotea de la Ciudad de México. Cuevas aseguró que su acción era una forma de protesta contra aquellos muralistas que aspiraban a que sus obras fueran eternas. Ruptura, transformación, crítica. Como este tipo de manifestaciones han ocurrido diversas revoluciones a lo largo de la historia del arte, revoluciones que contempla el Festival Internacional Cervantino. Pues realmente los cambios en las artes plásticas a partir de la introducción, podríamos decir, las artes del cuerpo, el performance, la instalación que incluye el movimiento del cuerpo y el espacio como parte de la experiencia artística, y también cómo el arte se mueve desde su creación, su consumo y su implicación con la sociedad. Por supuesto, el trabajo de mi abuelo José Luis Cuevas, con la práctica del dibujo y de la línea, que es un lenguaje en sí, ¿no? Es como escribir de una cierta manera cuando uno dibuja, ¿no? Y para mí el dibujo ha sido una manera de escribir y de contar narrativas, ¿no? De una cierta manera. El arte conceptual también surge como una propuesta diferente totalmente a lo que han sido las artes plásticas tradicionales, y también creo que es muy importante mencionar que a nivel mundial a finales de los años 60 la figura femenina irrumpe de manera contundente. También pensando, necesitamos hacer un arte que nos sirva a nosotras, no un arte que nos han dicho esto es el arte y así se hace, sino redefiniéndolo para lo que a nosotros nos interesa. Y es romper con esta idea del artista, genio, etcétera, etcétera. En realidad hay una efervescencia, podríamos decir, de producción artística que tiene una profunda involucración con todo lo que está pasando, todos los problemas que estamos padeciendo a nivel mundial en términos del medio ambiente, las guerras, las problemáticas sociales, las problemáticas naturales, ¿no? Y pues cada vez están buscando nuevos medios para poder abordar estas problemáticas. Esta diversidad de posturas, esta multiplicidad de propuestas artísticas y el hecho de que los y las artistas hoy andamos metidos por muchos lugares, trabajando en la calle, trabajando en espacios comunitarios, trabajando también en museos, pero esta enorme variedad de propuestas que hay desde el arte. A mí eso es lo que más me entusiasma. Pues hoy en día realmente veo lo que pasa con las artes plásticas como una diversificación realmente de la actividad de muchos artistas, ¿no? En muchos casos los artistas no se definen ya por un oficio, ¿no? Como ser pintor, ser fotógrafo, ser escultor, sino se involucran con múltiples medios para lograr lo que quieren comunicar, ¿no? Hay un gran panorama a observar. Creo que en efecto habrá ciertas propuestas vacuas, ciertas propuestas que quizá lo que buscan sea un mercado inmediato, no comprometido, pero también hay propuestas sumamente importantes y comprometidas. Creo que como nunca en la historia del arte, tenemos ahora artistas que están haciendo arte social. Noticias 22, Karen Rivera. Rodrigo Moya es uno de los grandes fotógrafos de América Latina. Él ha estado presente en momentos muy importantes de nuestra historia común. Aquí en Guanajuato hay una exposición que da testimonio de su trabajo en esos años de la revolución en Cuba.
Dentro del eje temático Revoluciones, que en su 45ª edición presenta el Festival Internacional Cervantino, el fotoperiodista Rodrigo Moya presenta la exposición Cuba 1964, la Revolución en Marcha. Esta serie de imágenes se exhiben por primera vez en México en el Museo Regional de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. 84 años de vida no han hecho mella ni en la memoria ni en el entusiasmo de este cazador de imágenes, quien recapitula su primera visita a la isla, con cámara en mano y flanqueado por amigos. Pero ¿qué encontró aquel joven de poco más de 30 años? La cultura es la única manera de ser libre, de hacernos libres. Es una de las consignas, ¿no? Otra que está por ahí fotografiada es de rodillas solo ante nuestros héroes. Todo Cuba estaba lleno de consignas, muy poéticas unas, muy ingeniosas y muy guerreras. Esta exposición la curó mi esposa, Susan Flaherty, y la dividió en 5 partes. La educación, el pueblo, el fervor por los líderes, el campo, una nación que con sus ideales desafiaba el dictum de la potencia capitalista por excelencia. Un mes capturado en 80 fotografías en blanco y negro. Incontables anécdotas que también lo llevaron con los protagonistas de esta revolución. De Ernesto Che Guevara se exhibe una amplia serie. Antes de salir, yo pedí, por medio de la embajada, tiempo para entrevistas con todos los dirigentes, desde Fidel Castro hasta el Che Guevara, Armando Hart, Raúl Roa, porque íbamos a hacer un libro entre Ríos, que era gran compañero mío, amigo, camarada, y trabajamos en Sucesos. Fidel se nos fue por una circunstancia muy aleatoria, pero el Che nos dio una entrevista muy larga, muy buena, muy amistosa, que nos dejó a todos muy impresionados. Tuvimos Ríos, Florian Manjarres, un periodista joven que era mi contraparte en los reportajes, que murió el año siguiente, y yo. Estaba también Juan Duch, del Partido Comunista Mexicano, y nos advirtieron que tuviéramos mesura para las preguntas, porque tenía mucha gente para que lo viera, ¿no? Es decir, había agentes, delegaciones, pero ese día rompió Chile relaciones diplomáticas con Cuba, entonces él canceló la entrevista con la delegación chilena, que era muy importante, y nos dio 15 minutos, pero los 15 minutos se transformaron en 2 horas 40 minutos, o 45. Sí, casi 3 horas estuvimos platicando con él. Y nos contó anécdotas, y hablamos con mucha cordialidad. Él se sentía muy contento con los periodistas mexicanos. Nos dijo que leía los periódicos mexicanos todos los días, pero sobre todo nos comentó que todos los jueves en la valija diplomática, lo primero que preguntaba, o que veía, que revisaba, es si venían los agachados. Aquellos cartones, aquel cómic que hacía Ríos, que era sensacional, ¿no? Y dice, un día no venía los agachados y tuve que castigar al encargado de la compra de periódicos. Como todo fotoperiodista, Rodrigo Moya elabora en imágenes un recuento histórico central en la nación cubana. Captura por igual la calle, los rostros del día a día y a los líderes de la revolución, de quienes también comparte una imagen muy vívida y personal, alejada del cliché. Primero difería un poco de la visión un poco romántica, un poco hippie del Che, un Che medio hippie, ¿no? Medio descamisado, que era el Che que llegaba de la sierra, después de una guerra de 3 años, entonces sí, despeinado, con un peinado y medio hippie, pero no, el Che que nos recibió era un Che impecable, con el pantalón la raya del pantalón recién planchada, las botas brillantes, ¿no? Unas manos muy estañas, no eran las manos de un guerrero, no eran manos más bien de artista, parecía de pianista, muy delicado en sus movimientos, ¿no? Un hombre que era un verdadero guerrero, era todo lo contrario, muy alineado, muy bien. Y bueno, pues la imagen que se tenía en ese entonces era un poco de un Che despeinado y hippiezón, ¿no? No, nada de eso, era muy estricto en todo, para empezar en su persona, muy amable y contó muchas anécdotas. La Habana, Nueva Delhi, Viena y Barcelona son las ciudades que ha visitado esta serie de imágenes que por primera vez llega a México. Rodrigo Moya nos explica por qué.
porque me tocó el hoyo azul del panismo, entonces no hubo manera. Estaban los 50, el primer cincuentenario en 2009, la revolución cumplía 50 años, por lo menos la entrada a La Habana, ¿no? Y no hubo manera, yo la ofrecí en condiciones favorables y nos dan mi trabajo, material, pero en ninguna parte la aceptaron. Era el sexenio azul profundo, ¿no? Entonces no hubo manera. Después ya se expuso en Barcelona, en el cincuentenario, otra exposición, no esta misma, aunque se repiten muchas imágenes, pero en tamaño grande, muy bien producida y ha circulado por muchas partes y es la primera vez que se expone en México. Cuba 1964, la Revolución en Marcha, estará abierta en el Museo Regional de la Alhóndiga de Granaditas hasta el 15 de enero de 2018. Noticias 22, Víctor Gaspar. Estado de México es el estado invitado de honor en esta edición del Festival Internacional Cervantino y vamos a conocer parte de su propuesta. Entre ellos está el Ballet Folclórico del Estado de México. ¡La maceta! ¡Empezamos bien, Rosita! Con las cartas El Nopal, El Sol y la Luna de la tradicional lotería mexicana, el Ballet Folclórico del Estado de México inició su presentación en la Alhóndiga de Granaditas de la capital cervantina. Esta compañía utilizó el juego de azar para interpretar danzas tradicionales de 5 etnias mexiquenses: otomí, mazahua, matlancinca, tlahuica y náhuatl. No nada más de puro baile, es un espectáculo que te metes dentro de como una historia de lo que es la lotería, desde que empezó, porque empezó y se van metiendo las cartas. Ahora presentamos bailes totalmente del Estado de México y aparte danza contemporánea y cerramos con el Huapango de Moncayo, que es una coreografía que hice hace muchos años, en 1981. El médico le diagnosticó a don Beto que la barriga que él tenía se debía a un tremendo empacho por comer tanta sandía. ¡La sandía! Con un equipo integrado por más de 45 bailarines y con más de 25 cajas de vestuario, el ballet interpretó coreografías como La leyenda de los volcanes, la danza de concheros, las pastoras, los arrieros, la danza del monarca y la danza de arcos. Vengo de Guadalajara, Jalisco. El espectáculo me pareció estupendo. Es un ballet folclórico de música mexicana, muy distinto a lo que normalmente presentan los ballets folclóricos. Así, durante 2 horas el público conoció el corazón cultural del Estado mexicano y terminó cantando El cielito lindo. Noticias 22, Karen Rivera. Vamos a hacer una pausa, quédese con nosotros aquí en Noticias 22. Después de este corte, seguimos con más información en la Ciudad de México y más adelante volvemos a Guanajuato para conocer más de este Festival Cervantino. El folclor chamamé regresa a nuestro país gracias a la presencia, la música, los acordes, las melodías de el Changos Pasiuk cuando toma entre sus manos un acordeón. Yo he estado en México hace como 3 años atrás, en la Feria del Libro en Guadalajara, pero cuando vine pude dar un solo concierto y me quedé con muchas ganas de poder viajar un poco más y poder conocer más del país.
En esta visita a México, Chango Spasiuk no se va a quedar con las ganas. Además de sus 2 presentaciones como parte del Festival Internacional Cervantino, el argentino estará en Cuernavaca y el 19 de octubre en el Foro del Tejedor en la Ciudad de México para mostrar al público de nuestro país su particular interpretación del chamamé, música folclórica argentina. Y la Argentina también es un país que más allá del tango, en sus otras músicas folclóricas y en sus otros mundos sonoros que tiene la Argentina, hay mucha tradición del acordeón también. Sí. Y el chamamé en especial es una tradición en donde la guitarra y el acordeón son fundamentales en su forma tradicional. Y el chamamé es un ritmo en 6x8, 3x4, es un ritmo folclórico muy poderoso, pero también muy melancólico. Por momentos puede ser muy veloz, muy rápido, muy físico, sí. Y por momentos también puede ser como muy melancólico y desgarrado. Mis abuelos eran inmigrantes ucranianos, pero hay muchos inmigrantes en la Argentina, españoles, italianos, alemanes del Volga, polacos. Entonces, ellos también se han fusionado y son una de las tantas capas más que hacen a la cultura argentina. Y a la cultura y a la tradición del chamamé también. En donde además traen el acordeón. Si el acordeón ha viajado con ese inmigrante. Noticias 22, Irma Gallo. ¿Saben cuál es el trastorno mental más común? Hoy en su sección de ciencia, Karen Rivera nos habla de cómo ha avanzado la genómica precisamente para tratar temas mentales. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Los saludo con mucho gusto en este Viernes de Ciencia. El pasado 28 de septiembre se llevó a cabo el foro del Día Nacional de la Genómica dedicado a las enfermedades psiquiátricas. El Instituto Nacional de Medicina Genómica y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente organizaron este foro con la intención de hablar cómo es que la genómica, a partir de sus investigaciones, ayuda en la salud mental. Vamos a ver la primera parte de este reportaje. Los trastornos psiquiátricos como la depresión, esquizofrenia, autismo o ansiedad alteran los procesos de pensamiento, conducta, productividad y relación con las personas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor de un 25% de la población padece alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. Incluso, la depresión es la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Frente a esta realidad, la genómica trabaja con miles de muestras de ADN para identificar regiones en el genoma humano relacionadas con estos padecimientos. La enfermedad mental es una enfermedad, además de ser compleja, afecta a un órgano al cual no tenemos tanto acceso, ¿no? Es decir, la mayor parte, pues, las enfermedades del corazón, las enfermedades del hígado, ¿no? Tenemos mucha más posibilidad de ver y analizar. El cerebro, pues, lo abrimos y lo lastimamos. Se piensa que tienen que ver con la manera en que se va armando el cerebro, que tienen que ver con la arquitectura del cerebro y que probablemente hagan que las conexiones, el conectoma, sea diferente en las personas que tienen estas alteraciones genómicas y esto derivar en la patología propia que dan estas enfermedades. Entonces, eso ha sido un detalle muy importante. Determinados receptores, los que son sensibles a las sustancias neurotransmisoras, las que transmiten la señal dentro de las neuronas, lo que llamamos el receptor, el que recibe esa señal, es producto de genes, ¿no? Entonces sabemos que variantes en los receptores nos dan diferentes predisposiciones. Hay variantes en el genoma que digamos, los genes pueden estar prendidos y apagados, ¿no? Aquí entramos a otra etapa del genoma que es lo que llamamos el epigenoma, ¿no? Entonces, un gen puede estar inactivado o puede estar activo, ¿no? Y esto depende de la interacción del medio ambiente. Hasta ahora se han identificado más de 100 genes relacionados con la esquizofrenia.
30 para el trastorno bipolar y 30 para depresión unipolar. Además, a partir de 10.000 muestras de ADN que se recogen en todo el país, se podrá por primera vez conocer el componente genético del trastorno de adicción al alcohol y drogas, así como la relación que tiene con el consumo de fármacos para atención de esas enfermedades. Muchos de los genes que tienen que ver con el tabaco, por ejemplo, que son los receptores a la nicotina, o sea, los sitios de acción, han permitido poder predecir la intensidad del tabaquismo, el número de cigarros que la persona consuma, el EPOC, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como consecuencia del tabaquismo. En el autismo ha sido uno de los campos de mayor explosión en cuanto a que se han descubierto una serie de alteraciones muy interesantes de genes, de variedades de alteraciones genéticas, como mutaciones novedosas. Hay una que se llama CNVs, que es número de copias variables, o sea, formas de repetidos en el ADN muy particulares. El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz atiende en promedio a 18,000 pacientes con trastornos psiquiátricos. Un dato importante para el Instituto Nacional de Medicina Genómica, sobre todo en la creación de fármacos, porque cuando una persona padece de depresión o padece de trastornos de sueño o padece de esquizofrenia, realmente se tienden a utilizar los mismos fármacos para las mismas enfermedades, y la intención aquí es de crear fármacos personalizados. Vamos a ver la siguiente parte del reportaje. Lo que la genética nos está empezando a abrir puertas, y lo que esperamos que pase en el futuro, es que podamos predecir cuál va a ser el fármaco que va a ser más efectivo para la persona. Un desarrollo importante a nivel tecnológico es que se ha sacado un chip, ¿no? Así como los de los celulares, pero este es un chip que contiene muchos de los genes estos importantes, que busca tamizar, hacer una búsqueda de los genes de riesgo, precisamente que se han localizado, para empezar a estudiar más y más poblaciones en riesgo. Lo que nos distingue de otros países no es el número de enfermos, sino una proporción importante de los que no llegan a tratamiento, y esto tiene que ver con el fenómeno del estigma. El estigma nos llega al enfermo, a la familia, a los especialistas y a las instituciones. Y me parece que esta parte de la evidencia genética ayuda a explicar que no es un problema de conducta, que no es una desviación, que no es una debilidad. Ahora en la medicina personalizada podemos tomar el genotipo, digamos, sacar las diferentes versiones de genes que hay, y podemos hacer predicciones de un buen número de medicamentos, qué tan eficaces pueden ser o no. Esto requiere más estudios, estamos haciéndolos, pero esto lo que nos está permitiendo ya en algunos casos, y nos va a permitir cada vez más, es dar una prescripción del medicamento que va a ser eficaz. Es importante resaltar que, aunque se hable de enfermedades que tienen que ver con el genoma humano, no necesariamente son hereditarias. Es decir, por ejemplo, el autismo se desarrolla mientras se está en el proceso embrionario. Entonces, esto también es fundamental para el desarrollo de fármacos, para el desarrollo de investigaciones, y bueno, pues seguiremos pendiente de estos avances tecnológicos en materia de genómica y en materia de psiquiatría. Muy buenas noches. Muchas gracias, Karen. Un temazo, las enfermedades psiquiátricas que van a la alza y los medicamentos personalizados. Y con esta información nos vamos a una brevísima pausa. Al regresar, más de la fiesta cervantina. Volvemos. Amigos de Noticias 22, continuamos con más actividades de este 45º Festival Internacional Cervantino. Vamos ahora con danza, que se presenta en el Auditorio del Estado. La compañía es Crétil Ledoux Valdemarne y presenta el espectáculo Pixel. Con una larga y reconocida carrera, Mourad Merzouki presenta en el Festival Internacional Cervantino la coreografía Pixel del año 2014. Formado en artes marciales, circenses y también en danza, el coreógrafo originario de Lyon está cercano a las expresiones dancísticas más populares entre los jóvenes de su país. Pixel es además una investigación.
qui m'intéresse à chaque fois, c'est de faire dialoguer la danse hip-hop avec d'autres formes artistiques, le hip-hop avec le théâtre, avec la danse contemporaine. Et pour Pixel, j'ai voulu créer un dialogue entre la danse et les arts numériques. Donc c'était un vrai challenge, mais passionnant parce que les arts numériques apportent une scénographie virtuelle aux danseurs et permet d'aller un peu plus loin dans la recherche chorégraphique et dans le travail de l'espace. Donc c'est assez intéressant parce que ça ouvre des possibles pour la coreografía. En opinión de Murad Merzuki, el trabajo entre la coreografía y las artes digitales obliga a replantear la concepción del cuerpo y su interacción en el espacio escénico. Quand on commence à travailler avec les arts du numérique, le danger c'est d'être écrasé par un dispositif où on perd l'essentiel, où on perd la chorégraphie. Et moi, ce que j'ai voulu éviter, c'est justement d'être dans un spectacle qui soit un spectacle un peu gadget, parce que ça reste quand même un spectacle de danse. Et c'est pour moi quelque chose qu'il fallait pas que je perde de vue. Donc il fallait que je trouve le bon équilibre. Donc on a travaillé pendant plusieurs mois pour justement faire en sorte que le dialogue entre ce dispositif et la danse soit juste et que le spectateur voit quand même un spectacle de danse, même si la place du numérique est importante dans ce spectacle-là. Mon travail s'inscrit dans une recherche quotidienne, à la fois pour faire grandir une danse qui au départ était une danse démonstrative, une danse de banlieue. Moi, ce qui me plaisait, c'était de pouvoir, avec ce vocabulaire, avec cette énergie, toucher un public large, des jeunes, des moins jeunes. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire en sorte que cette danse soit reconnue comme une danse à part entière et qu'elle s'inscrive dans le paysage chorégraphique comme n'importe quelle autre danse. Murad Merzuki dirige el Centro Coreográfico de Créteil y del Val d'Omagne y la compañía Kethig, del que procede el cuerpo de baile. Pixel es resultado de la cooperación entre el especialista en tecnología Adrien Mandot y la diseñadora Claire Van-Den. No obstante, esta concepción coreográfica también tiene una concepción social. La singularité du hip-hop, de la culture hip-hop, c'est que ça a drainé un public de banlieue, un public issu de l'immigration. Et donc ça a permis à des jeunes qui ont des origines à travers le monde de s'exprimer et de pouvoir partager leur sensibilité, leur amour pour l'art, pour la danse. Et le hip-hop a eu cette faculté-là. Et donc c'est vrai qu'on peut voir aujourd'hui sur les scènes en France de jeunes artistes ou des artistes qui viennent des quartiers, des banlieues, qui ont des origines diverses, mais qui grâce à la danse, grâce au hip-hop, trouvent leur place pleinement dans une société qui est un peu bousculée, qui est même déstabilisée, qui est fragilisée, notamment ces dernières années. Noticias 22, Víctor Gaspar. Es momento de despedirse y los invitamos a que continúen con nosotros aquí en Noticias 22 y que no se pierdan el próximo lunes, en donde tendremos muchísima información de lo que se vivirá aquí en Guanajuato en el Festival Cervantino. Laura, debo confesar con humildad que yo no hablo finés, pero tengo muchas ganas de ir a Finlandia. Yo sé que tú prácticamente lo dominas. Hombre, sí, caray. Y sobre todo después de ver el trabajo que ha realizado nuestro compañero Juan Arturo Brennan con motivo del centenario de la independencia de esta nación, sí dan ganas de ir, de estar ahí, de conocer la cultura de este país. Vamos a ver cómo sobrevivimos sin hablar el idioma. Adelante, Juan Arturo. Adelante. Aquí en Finlandia, la literatura, la lectura y el aprovechamiento de la lectura son temas de capital importancia. Estamos ahora en la sede de una institución que se conoce coloquialmente como FILI, que en castellano sería el intercambio de literatura finlandesa. Aquí, fundamentalmente, se promueve la literatura finlandesa en el extranjero. Para hablar de estos y otros temas, vamos a tener ahora un encuentro con la directora de FILI, que es Tia Stranden.
So, Tia, what is the main purpose of the Finnish literature exchange? Well, in short, we help promote Finnish literature abroad. So we do on different levels. We help the translation funding. We have funding for foreign publishers who want to publish Finnish literature. They can apply for a grant from us to help cover some of the translation costs. This applies for all genres of literature, for fiction, general non-fiction, for children's books, for YA books, also for comic books. And then in addition to that, also a printing grant when it comes to children's picture books and comic books. And we also work together with the translators of Finnish literature. We have two official languages in Finland, Finnish and Swedish. So translations from either of those languages, we need to have translators to get the books out. So we organize different kinds of seminars, workshops, mentorship programs to find new translators and to train them into becoming a good literary translators. Good. How is the exchange funded, basically? We are an NGO. We are part of the Finnish Literature Society, and approximately 80% of our funding comes from the Ministry of Culture and Education in Finland, and the rest we apply from different private foundations, depending on what projects we have. Do you work basically on modern contemporary Finnish literature, or is the exchange also concerned with promoting the works of writers from yesteryear, meaning Aleksis Kivi, Frans-Emil Sillanpää, Mika Waltari? How does it work? Yes, it's all depending on what the publishers are interested in. So we don't dictate anything. The foreign publishers decide what they are interested in. The main focus is on contemporary literature, but the classics are always interesting. And the number one most translated work of Finnish literature is still Kalevala. Mm-hmm. So, and Aleksis Kivi, The Seven Brothers, and Väinö Linna, and those classics are always interesting for foreign publishers. So that is also included in our program. And just to have a taste of what is current, which contemporary Finnish writers would you say are you working the most with in the field of promoting them through translations? Who are the names right now? If you look at the statistics on the most translated writers, there is Kalevala is number one, and then on the number two place is Sofi Oksanen's Perch. And on number three is a YA writer that writes sort of fantasy, Salla Simukka, which is, this is very interesting because the YA genre is a very growing genre, and it's interesting to see that also Finland is now there among those well-selling writers of young adult fiction. Would you happen to know more or less the number of languages into which Kalevala has been translated so far? I would say it's 42 to 45 languages so far, which is quite a lot. And Kalevala is not the easiest book to translate. Indeed, and not even to read. No. Now, it's very interesting that you mentioned that you also work with comics. Tell us about how is the comic environment working and progressing in Finland now, because it's very important all over the world. Yes. Well, the Finnish comic scene is very, very vibrant and doing very well abroad. And we have a comic center here in Finland, and they do a lot of the promoting of comics. And what is special for Finnish comics is that most of the most prominent writers, illustrators of comics are young female artists. So this is something that, and the topics are often strongly feministic, and I would say that the Finnish comic scene is wild, I think. It contains everything, and it's very, very interesting for publishers abroad as well. And of course, you take care of Finnish writers being translated and promoted. Do you have any kind of feedback from abroad, from publishers, from booksellers, etc., on how this is working abroad, in general terms? Mm-hmm. Well,
we do travel a lot to international book fairs, and we meet with publishers, and we, of course, we listen to them. They tell us what they're looking for, what kind of books, what kind of writers, and we also meet publishers that have already published Finnish literature. And of course, we're interested in hearing how some titles worked, and if it didn't work, why didn't it work? And there is no general answer to what works and what doesn't work. It's very different from one language to another. Something that works very well in Germany might be a flop in France. So it's also very difficult to predict that. But if we look at the questions that we often get from foreign publishers, maybe that can give you a hint of an answer, is that Finland never made it to the big Scandinavian crime boom. We didn't have those like Stieg Larsson, and Norway, Denmark, Sweden, even Iceland have really prominent crime writers, and we have good crime writers, but we weren't part of that really big boom when it happened. And then in 2008, when Sofi Oksanen's Purged came out in Finland, it was very rapidly sold to many countries. And I remember my first book fair when I started working at Philly, that was in 2011 in London. And I had many publishers come to me and said, so, do you have any interesting young female writers? Who is the next Sofi Oksanen? We want one of those. So this is something that I think it's a label of Finnish literature that works well abroad, something that is a strong voice and preferably a topic that is quite difficult and dramatic. So this is the kind of literature I think that works, Finnish literature that works abroad. Además del trabajo ejemplar que se hace aquí en Philly para la promoción de la literatura finlandesa en el extranjero, hay dos detalles que bien vale la pena mencionar. El primero de ellos es que todo el personal de Philly consta de 5 personas, lo cual quiere decir que aquí no hay dispendio, burocracia ni duplicidad de labores. El segundo, esas 5 personas son mujeres, cosa que aquí en Finlandia tiene una importancia particular. Desde Helsinki, en Finlandia, en la sede de Philly, con Salvador Álvarez en la cámara, soy Juan Arturo Brennan para Noticias 22. 5 personas y fascinante el trabajo, y felicidades a Juan Arturo y a Salvador por esos trabajos. Nos despedimos, nos vemos el lunes. ¿Dónde habrá dejado la mecedora y el tejido? Ya lo averiguaremos. Gracias, Laura. No se la pasó mal, ¿eh? Nada mal. Nos vemos el lunes. Muy buen fin de semana.